Shalom. Vamos a continuar con esta porción de Vayera. Esta porción en la que el Eterno aparece a Abraham, ¿no? Y que nos estamos dando cuenta que es muy importante cómo manejamos las emociones para nuestra vida, ¿verdad? Y para finalmente estar bien con el Eterno. Y esto quiere decir que va a afectar todo lo que hagamos. Y en ese sentido, por eso estos relatos finalmente están llenos de emociones, ¿no? Ok, lo podemos leer no muy emocionados, pero pues un personaje como Abraham, que a pesar de estar en el lado del gozo, en el lado del amor, en el lado de dar, ¿no? El hecho que le pidan que presente como holocausto a su propio hijo, al que más ama, ya entra en un conflicto emocional, ¿no? Que aquí pues sería el problema, ¿no? Cualquier persona, a la hora que le dicen, oye, necesitas el gobierno de la ciudad pide que lleves a tu hijo, ¿no? Porque pues hay que presentarlo en el holocausto. Obviamente en una situación así muchos saldrían corriendo, se esconderían, se llevarían a sus hijos, porque obviamente está la parte emocional de ok, y cómo va a terminar esto de presentarlo en el holocausto, ¿no? Porque justamente no están dando toda la información, no le dieron toda la información a Abraham en el sentido de, no, tú nomás preséntalo y ya no va a pasar nada. Ok, le están poniendo un supuesto, ¿no? Y es esos supuestos, ¿no? De que o que puede no pasar nada, ¿no? Pero pues aquí entran los conflictos emocionales, ¿no? El cómo está uno emocionalmente, ¿no? Obviamente quiere decir que la parte emocional es muy importante, el cómo la manejamos, ¿no? Es muy diferente caminar al monte Moriah con tu hijo, ¿verdad? Lleno de miedo, lleno de temor, de duda, de no saber qué va a pasar, de qué irá a decir el Eterno allá. Ok, eso no se está viendo en Abraham. Él está en otro sentido. Él está en el sentido de ok, vamos a cumplir lo que dijo el Eterno, ¿no? Pero pues entonces hace todos estos acciones, un conflicto emocional fuerte, ¿no? El lograr una acción positiva.
finalmente, pues se trata de tener esta emoción positiva, que a veces es difícil de obtener, no sé, a veces hay por ahí iglesias, ¿no? Congregaciones que va uno ahí y a lo mejor, ok, leen la escritura, pero pues su forma de hacerlo o la liturgia de su servicio, ¿no? Pues a lo mejor es muy pesado, muy aburrido, muy causa que todo el mundo se ande durmiendo, ¿no? Ok, puede ser un estilo, ¿no? Pero pues porque están diciendo, no, es que esto tiene que ser muy solemne y tiene que ser respetuoso y es Dios, ¿verdad? Pero pues quiere decir que ahí hay un conflicto emocional fuerte y pues la enseñanza del Eterno en realidad es otra, ¿no? La forma en que presentan los relatos y obviamente por eso en los relatos hay detalles, ¿no? Y muchas veces esos detalles tienen que ver con la emoción de los personajes, con el modo en que están los personajes. Hay veces que pues hay que ponernos en ese mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, en el judaísmo que hay varias ramas, ¿no? Hay una rama muy conocida que son los hasídicos. Ok, los hasídicos pues es una rama en que obviamente son muy observantes, observan la Torah, ¿no? Hay esa rama fundada por Baal Shem Tov. Tiene un sentido, ¿no? Poner o trabajar en el lado de la emoción. Y entonces quiere decir que todo lo que van a hacer tiene que estar con 3 parámetros emocionales, ¿no? Amor, gozo y humildad. Ok. Entonces quiere decir que todo lo que hago, y especialmente el servicio al Eterno, ¿no? Y más importante, el trato a los demás tiene que ser con esos parámetros, ¿no? Amor, gozo y humildad. Quiere decir que en la parte de cómo deben de ser, debe de estar el amor, debe de estar el gozo y debe estar la humildad, ¿no? Obviamente la humildad me sirve para controlar el ego, ¿verdad? Y claro, normalmente uno ve a las congregaciones hasídicas cantando y bailando, felices, ¿no? Y está muy bien, ¿no? La búsqueda de la felicidad. Y es ese sentido de poder servir a Dios o hacer lo que el Eterno dice, pero de forma positiva, ¿no? Porque a veces hay quien lee la Biblia, ¿no? Lee la Torah, lee los mandamientos
y lee un mandamiento y dice, ay no, esto va a estar muy difícil de hacer, qué pesado, no, esto ya no me gustó y obviamente ya no es la actitud correcta y así pues obviamente ya estando la emoción diferente, ¿no? Pues la acción final no va a ser muy buena. Conste que todas estas emociones están fuertemente ligadas con los deseos, ¿no? El qué quiero, cómo lo quiero y el si obtengo lo que quiero. Todo es un flujo emocional, ¿no? Y obviamente esa es la dificultad, ¿no? Que si no estamos en ese mismo flujo, ¿no? Pues se va a perder fácilmente lo que tenemos que hacer, ¿no? Y claro, puede darse en las cosas de diario, ¿no? De lo que tenemos que hacer. Ok, empiezas un nuevo día y pues hay quien dice, no, pues hay que orar y hay que bendecir al Eterno y darle gracias. Y ya que yo haya hecho eso, entonces empiezo a trabajar o empiezo mi día, ¿no? Pero obviamente para empezar el día, quiere decir que antes de pensar en esta conexión con el Eterno, deberíamos de estar trabajando antes la parte emocional, vamos a orar con el Eterno, vamos a comunicarnos, vamos a contactarnos y es como si habláramos por teléfono con otra persona, ¿no? ¿Cómo le vamos a hablar? Emocionalmente. Vamos a estar de buenas, felices, amorosos, aceptando todo con este sentido de estar a gusto con la vida, ¿no? O vamos a estar de malas, vamos a estar enojados, o vamos a estar tristes, o vamos a estar quejándonos, ok, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Sí, quiere decir que entonces el día no empieza con la oración y con la bendición y con, ok, no, tendría que prepararme desde antes emocionalmente, yo mismo, de estar en la actitud correcta, de conectarme con el Eterno con gozo, ¿no? Si ya le llamas por teléfono a alguien y le llamas si estás enojado o estás molesto o estás de malas, pues se va a notar en lo que digas y en la comunicación o la relación que estés entablando. Se va a notar tu nivel emotivo, ¿no? Y se nota y lo notamos perfectamente cuando las personas no están de buenas, ¿verdad? Y eso es va pues a pesar grandemente en la forma en que estemos llevando la relación. Y bueno, si estamos tratando de conectarnos con el Eterno y estamos tratando de tener una buena relación con el Eterno y
yo ando mal emocionalmente, pues entonces no voy a lograr una muy buena relación. Y ese es el problema, que por eso están tratando estos temas primero como importantes, porque pues tenemos que poner en orden nuestras emociones, ¿no? Claro, ponen un nivel muy exagerado, si quieren verlo así, el de Abraham, ¿no? Como siempre está en modo de dar, ¿no? De querer compartir, de querer servir, eh, y quiere decir que no todo el mundo está en esa misma emoción, pero pues entonces el Eterno seguramente ha de querer que estemos en ese modo de querer compartir y querer dar. Y es fuerte, y por eso la intensidad emocional, ¿no? Es muy... los relatos aquí, claro, entiendes cómo es Abraham, ¿no? Por ejemplo, en ninguno de los relatos entre de Abraham o Abraham y Sara, ¿no? Es muy curioso como en ninguno de los relatos dice que Abraham ame a Sara, o al revés, ¿no? Se supone que Abraham pues siempre está en el modo de dar, ¿no? Pero pues no están manejando el concepto de que Abraham ame a Sara, ¿no? Que quiere decir que desde el punto de vista de Abraham no es una emoción necesaria que tenga que expresarse ahí, ¿no? Por decirlo así, podría decir Abraham, pues es obvio que la ama, ¿no? O sea, no lo tiene que poner explícitamente, ¿no? Y claro, ya en las próximas porciones vamos a notar esa diferencia, ¿no? A Isaac le van a conseguir esposa, ¿no? Cuando ya conoce a su esposa en persona, ¿no? Y se da cuenta quién es y cómo es, la Torah sí dice, Isaac amó a Rebeca, ¿no? O sea, ahí está diciendo que él sí hizo esa acción de amar, ¿no? Y nunca fue necesario mencionar, o la Torah no lo vio importante mencionar el asunto de si Abraham amaba a Sara o Sara amaba a Abraham. Eso no dice en ningún lado. Pero obviamente los personajes que se están manejando pues son diferentes, ¿no? Y sí están haciendo la mención de que Isaac amó a Rebeca, ¿no? La conoció a la esposa que le iban a presentar, ¿no? La conoció, vio quién era, ¿no? Y entonces Isaac está logrando amarla. Aunque Isaac representa el otro lado, ¿no? El lado de la severidad, o el lado de un lado diferente, y está logrando el lado del amor. Obviamente
es todos nosotros. Por nacer en este mundo estamos muy influenciados con la severidad de este mundo, con el lado negativo de este mundo. Y entonces, pues sí es necesario llegar a este nivel de quitarnos la severidad, ¿no? Y lograr que aparezca el amor. Porque parece que no es tan natural, ¿no? El lado del egoísmo, amarnos a nosotros mismos, ese sí. Pero los demás, ahí no está tan normal en nosotros. Y entonces, pues, es lo que tenemos que lograr. Realmente la Torá, en sus relatos, es un juego de emociones. Aún, no sé, en los textos poéticos, ¿no? Cuando describen secuencias que es justamente para que salga este amor que tenemos dentro, ¿no? Y a veces no queremos dar. Ponen descripciones, ¿no? Ponen usan mucho, por ejemplo, el que las aves canten, ¿no? Un pájaro cante. Y todo el mundo lee los textos de que un pájaro canta y todo el mundo entiende que el pájaro canta solo cuando está feliz, ¿no? Y hay una cierta felicidad y el pájaro canta. Quiere decir que aún este tipo de descripciones está fuertemente emocional, ¿no? Y claro, está puesto como poesía, está puesto como una historia, como un aprendizaje, ¿no? Pero pues entendemos la temática, ¿no? En el que un pájaro canta, ¿no? Y sabemos que hay felicidad, ¿no? Claro, no queda muy bien con muchos otros animales, ¿verdad? Un oso que cante, ¿no? Digo, un oso que gruña o un león rugir o una cosa así, pero cantar, pues no. Y es obviamente, pues, la temática de describir estas emociones, ¿no? Quiere decir que entonces hay que aprender a poner en orden nuestras emociones en primera instancia, ¿no? Y pues tal vez nos convendría, ¿no? Estos términos emocionales como le hacen los hasídicos, ¿no? Que obviamente estás en la búsqueda de servir a Dios y apegarse mucho a la palabra del Eterno, ¿no? Pero lo están haciendo en términos de amor, gozo y humildad, ¿no? Quiere decir que esta parte del gozo es importante, ¿no? Y obviamente, pues, haciéndolo de esa forma, pues,
puede ser una muy buena solución para lograr hacer los mandamientos que de alguna forma a muchos ciertos mandamientos pues no les agradan o no los aceptan muy bien, ¿no? Temática emocional de cada uno, la forma en que aceptas o no un mandamiento. El lado de las emociones realmente hay que aprenderlo a controlar, ¿no? Aprender a no dejarnos llevar por las emociones, a tratarlas de educar, ¿no? Para pues podernos entender a nosotros mismos, ¿no? Porque pues vamos a encontrar que el mayor problema que vamos a tener, ¿no? A pesar de que nos están explicando cómo deberíamos estar emocionalmente, es justamente una lucha de nuestras propias emociones. Y a veces no luchamos mucho, ¿no? Nos dominan las emociones y hasta ahí se acaban. Vamos a tener que animarnos más, sentir más al Eterno y tal vez pues entonces nos haga falta más descripciones emotivas, ¿no? Que nos anime a estar bien con nosotros mismos y con todos los demás. Pues no nos queda más que ponernos a trabajar, a poner en orden todo lo que hacemos, ¿no? No hay otra forma de lograr hacer toda la Torah, ¿no? Y tal vez por eso cueste a muchos trabajo, porque a lo mejor no estamos trabajando en el lado emocional o no estamos corrigiendo emocionalmente, ¿no? Y no lo estemos usando como debe de ser. Entonces pidamos al Eterno que nos enseñe a llevar mucho mejor todos los mandamientos, todas las enseñanzas, todas las cosas que se supone tenemos que hacer. Y pues a lo mejor nos falta hacer más, justamente porque no nos decidimos a ponernos en orden emocionalmente. Pues no nos queda más que animarnos, quitarnos toda esa carga emocional negativa, porque pues si ya de por sí es difícil este mundo y nos los hacemos más difícil con carga emocional para nosotros mismos, ¿no? Ese es el problema, que lo tenemos que encargar nosotros, ¿no? Y ese es en realidad pues lo que hay que ir trabajando en esta porción, ¿no? Este sentido, así como está naciendo el hijo de Abraham, ¿no? Nazca en nosotros un sentido de
de la risa, ¿verdad? De estar de buen humor, de, de, de que podemos entender o lograr hacer lo que dice el Eterno, porque muchas veces a lo mejor pues no logramos ponernos en la emoción correcta. Y eso va a afectar lo que hagamos, ¿no? Acuérdense que todos los deseos están ligados a las emociones. Y pues todas las acciones pues van a depender de cómo estamos emocionalmente. Porque pues es realmente como hacemos las cosas, ¿no? Es más fácil hacer las cosas feliz, emocionado, del lado positivo, ¿verdad? El querer llegar a algún lado, que pues si no avanzamos, no nos corregimos, especialmente el lado emocional, ¿no? Pues nos va a costar mucho trabajo vivir esta vida. Así es que no nos queda más que ponernos a trabajar. Este sentido de ir corrigiéndome, de ponernos en el centro, ¿verdad? Poder balancear el lado emocional. Es lo que realmente pues vamos a necesitar, ¿no? Aquí a la hora de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Obviamente que notas que la sociedad está en otro modo emocional, ¿no? Pues dificulta más lograr hacer las cosas así. Vamos a orar y lo mejor que podemos pedir al Eterno es que nos ayude a poner en orden esta parte emocional de nosotros mismos, porque pues si quiero avanzar, ¿no? Lo más seguro es que lo podamos hacer si estamos bien emocionalmente, si estamos encontrando esta parte de gozo en lo que hacemos, y es la única forma para hacerlo otra vez con más ganas, ¿no? Perseverar, ¿no? Pues así es esta porción, que es bastante conocida, ¿no? El que se reciban bendiciones, ¿no? Principalmente va a depender de cómo estamos emocionalmente, ¿no? Para que el Eterno pueda escoger cuál bendición te puede mandar, ¿no? Pero pues no nos queda más que probar lo que estamos haciendo
y ver si estamos del lado egoísta o del lado altruista. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ilumine, tenga misericordia de todos nosotros. Que la presencia del Eterno nos acompañe. Podamos ir caminando en la vida sabiendo que Él está ahí. Vamos a trabajar en lo que nos falta trabajar. Esperemos que nos animemos y hay veces que, pues sí, hay que guardar cierta compostura o cierta seriedad en ciertos temas, ¿verdad? Pero pues entendemos una cosa, que no vamos a avanzar mucho si no logro componer el lado emocional, ¿no? Procuremos encontrar ese gozo del Eterno, ese gozo que nos da nuestro propio Dios y que a veces no tomamos en serio. Nos cuesta mucho trabajo percibir. Que el Eterno los bendiga. Shalom.